La psicología versus el cristianismo, la fe y la gracia. No es lo mismo la psicología versus el cristianismo que versus la fe o versus la gracia. Y puede ser un tema interesante para usted porque tal vez alguna vez se preguntó, ¿puedo ir a un psicólogo? ¿Es la psicología de Dios? Entonces, a manera de introducción, les voy a preguntar en la forma que lo haría un cristiano. ¿Es la psicología de Dios? En otras palabras, ¿Dios aprueba la psicología? ¿Puede servir la psicología al cristianismo sin que haya efectos negativos? ¿Pueden incorporar los cristianos la psicología como ayuda eficaz en sus sesiones de consejería? ¿Debe tener cada iglesia un departamento de psicología cristiana? ¿Necesita una iglesia un departamento de psicología cristiana? ¿Deben los pastores procurar tener un título de psicólogo? Bueno, lo voy a preguntar ahora en la forma en la que lo hacen los psicólogos, en términos psicológicos. ¿Se puede creer que la psicología y la religión son compatibles o aliadas o aliades? Este tema es un tema que preocupa en la actualidad no solo a los creyentes, sino también a los psicólogos. Créame que los psicólogos no quieren, los psicólogos ateos no quieren mezcla entre la religión y la psicología, porque, aunque se los voy diciendo desde ahora, la psicología, muchos dudan que sea una ciencia, aunque la muestran como una ciencia, no está entre las ciencias exactas y muchos dudan que sea una ciencia, pero es un tema que preocupa a los psicólogos. Ellos no quieren mezcla de la religión con la psicología. ¿La psicología y la religión son compatibles? ¿Se complementan? Bueno, aquí les cuento mis experiencias que he tenido al interactuar con psicólogos y por lo tanto con la psicología. Se las cuento tal como me pasaron, tratando de no atacar a unos y defender a otros. Bueno, la primera psicóloga cristiana que yo conocí se llamaba Consuelo, o se llama Consuelo, debe estar en Cuba. Consuelo es una psicóloga cristiana, psicóloga de profesión, y ella es cristiana, una buena cristiana. La conocí en Las Tunas, Cuba, y fue diagnosticada con cáncer y le dieron 3 meses de vida. 12 años después de que el médico le dijera a Consuelo que solo tenía 3 meses de vida, 12 años después yo la conocí. Ella feliz en la iglesia, no le habían diagnosticado que se le había quitado el cáncer, pero tampoco se moría ni se deterioraba, estaba bien sana normalmente, sirviendo a Dios, era una hermana fiel, alegre, feliz, y era psicóloga de profesión. Y yo le cuento que en aquellos tiempos, en los años 90 en Cuba, Las Tunas, por ejemplo, los médicos no podían decirle a los enfermos terminales que tenían cáncer. Acá era igual. Hace 20 años atrás, los médicos no le podían decir a los enfermos terminales que tenían cáncer. No le podían decir porque tenían temor a cómo fuera a afrontar psicológicamente la noticia. A Consuelo, la hermana cristiana fiel y psicóloga de profesión, la llamó el médico a su consultorio y le dijo en directo, sin rodeos: tienes cáncer y se estima que tienes unos 3 meses de vida. Ella se quedó tranquila, ella me contó, se quedó tranquila y pensó para sí misma, bueno, el Señor me puede sanar. Y si no me sana, pues cuando muera, voy una eternidad con Él. Cualquiera de las dos cosas es una bendición. Ella dice que se dijo así, me voy con Él para toda la eternidad. ¿Qué mejor cosa que eso? Y se fue. A los pocos días volvió a llamar el médico a la psicóloga muy alterado y le gritó por teléfono: yo pensé que tú tomaste la noticia del cáncer con tranquilidad porque eres psicóloga, por eso te di la noticia, y le di la noticia del cáncer a otro hombre psicólogo, y este hombre se iba a lanzar del último piso del hospital y por poco pierdo mi trabajo. ¿Por qué tú hiciste eso? Y Consuelo le dijo al doctor: pero doctor, usted está equivocado, yo no lo tomé con tranquilidad, la noticia del cáncer, porque sea psicóloga, yo la tomé con tranquilidad porque soy cristiana. Ella creía totalmente en Dios y ella aceptaba de su profesión lo que no chocara con Dios, lo que no fuera contradicción con la Biblia. Ella era 99% cristiana y por ahí 1% psicóloga, aunque era una buena psicóloga. Una semicristiana allá mismo en Las Tunas, una semicristiana que visitaba la iglesia,
Yo fui a su casa a hacerle una pregunta sobre la psicosis, sobre la esquizofrenia. Realmente yo quería hacer un sermón sobre el endemoniado gadareno y quería hacer esa prédica. En ese tiempo no había internet y yo quería hacerle preguntas si el endemoniado gadareno tenía un cuadro clínico de un esquizofrénico, de un psicótico o algo así. Eso está en Mateo 8:28, Marcos 5 y Lucas 8. Bueno, y ella me dijo, pues conversando allí, ella me dijo que al oír mis prédicas, ella sabía que yo era psicótico. ¿Psicótico? Me aseguró que todos tenemos algo de psicosis. Y Consuelo, cuando fui y le conté, me dijo, no, me dijo ella, no te dejes decir eso. No te dejes decir eso porque psicosis es un término genérico que se utiliza en la psiquiatría para describir los trastornos que afectan la mente, en los que han perdido cierto contacto con la realidad, y esos son los que experimentan esto. Pueden presentar alucinaciones, delirio, pueden exhibir cambios de personalidad y pensamientos desorganizados. Esta semicristiana psicóloga con el tiempo terminó haciendo males y apartada, no sé si ya regresó o todavía está apartada de Dios. En el jardín de la infancia, o kinder, o como le dicen en Cuba, círculo infantil, allá donde cuidan los niños, en la parte oriente de Cuba le dicen así, círculo infantil, el niño de peor comportamiento, que mordía a los demás niños, era incontrolable, era insoportable, era el nieto de la psicóloga del jardín, era el nieto de la psicóloga que atendía los jardines en la provincia, los círculos infantiles en la provincia. Bueno, te estoy contando mis experiencias con la psicología y con los psicólogos, buenas y malas. En un evento de pareja, una pastora repartió una especie de test psicológicos en un evento para parejas, en el cual me habían invitado a mí. Y esta especie de test psicológico tenía muchas preguntas para contestar. Era como del matrimonio de sus padres que no les gustaría repetir, del matrimonio. Así era una cantidad de preguntas de psicología, literalmente. Era como para definir cuál tipo de matrimonio o qué categoría de matrimonio, según la psicología, tenían las personas. Después de esto, cuando me tocó predicar, yo comencé hablando del peligro de la infiltración de la psicología y del humanismo y de las filosofías en la iglesia. Y esa pastora me apartó con el hombro y se metió en medio y siguió predicando ella la conferencia y comenzó diciendo que la psicología cristiana era una bendición. Entonces, mire, otra vez fui a una mega iglesia, una iglesia grande, y un pastor famoso en su país, radial y televisivo. Y encontré en los pasillos, caminando por esa iglesia tan grande, encontré en los pasillos un local que tenía un letrero y en la puerta, en la puerta tenía un letrero que decía Departamento de Psicología Cristiana. Y tenían un psicólogo cristiano o varios psicólogos cristianos contratados, no pastores, para dar consejería. Otra vez, un pastor de una iglesia grande, otra iglesia, dijo delante de mí y de otras personas, si se necesita de la psicología y si se necesita tener título de psicólogo para dar consejería, entonces ¿para qué están los dones del Espíritu? Entonces, ¿para qué está eso escrito en la Biblia? ¿Para qué está la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritu, dones de milagros, de fe, etcétera, etcétera? Otra vez, en un seminario, yo como estudiante, hubo un pastor que era alumno del seminario también, un seminario para pastores. Yo estaba de alumno, otro pastor amigo mío estaba de alumno también. Y ese pastor dijo delante de todos, en un momento de descanso, de refrigerio, dijo delante de todos los demás pastores, dijo él que le daba gracias a Dios porque él se bañaba desnudo con su hija, no tan pequeña, ya no era pequeñita la hija, que se bañaba desnudo con su hija, no tan pequeña en años, para eliminar el tabú del sexo. Y yo le respondí delante de todos, ¿usted está loco? ¿Usted no ha leído Levítico 18 del 7 al 20? Que habla la desnudez del padre, la desnudez de la madre, no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez, la de la hermana, la del tío. Hay todo un capítulo para hablar de esto. Y está en la Biblia. No lo estoy engañando. Levítico 18 del 7 al 20. Otra vez en un seminario, otro pastor estudiante hizo una intervención y dijo, estaban hablando del pasaje de la Samaritana, y este pastor estudiante de ese seminario de pastores dijo, profesor, como el profesor estaba hablando de la Samaritana, dijo, profesor, Jesús le adivinó la vida a la Samaritana porque usó psicología. Y yo le dije, no, yo siempre buscándome problemas.
Por eso mis bajas notas en el seminario. Eso se me pareció a lo que dijo Fidel Castro, que luego Hugo Chávez repitió, que dijo que Jesús fue el primer revolucionario porque repartió salud gratis y repartió alimentos, panes y peces gratis, parejos para todos. Ahí en ese momento, el profesor, que era médico, pastor y profesor y director del seminario, le contestó: muy bien, excelente. Y como yo dije, yo interrumpí, no pude más. Y yo le dije, para no buscarme tantos problemas, le dije, no puede ser más bien que la psicología años después miró la Biblia, tomó la Biblia y tomó algunos métodos de Jesús para tratar a las personas y luego nombraron a todos esos métodos psicología. ¿Quién fue primero, la psicología o Jesús? La psicología tiene apenas 150 años. Les cuento desde ahora, antes de entrar en materia. La mayoría de los psicólogos que han hecho teorías estuvieron en relación con la fe en algún momento de su vida, tal vez con los familiares, y casi todos fueron enemigos, odiaban la fe, odiaban a Dios. Bueno, entonces yo le dije eso porque todavía no quería buscarme problemas. Otra vez, en ese mismo seminario, con una asignatura que tenía que ver con la historia del Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con la psicología? Pues tal vez mucho, pero nada como asignatura. Y no tiene nada que ver con psicología. El mismo profesor, pastor médico y director del seminario comenzó la asignatura diciendo que una psicóloga, pastora, había dado una conferencia buenísima sobre los temperamentos en un congreso o seminario o algo así, a muchos pastores, si no recuerdo. Y de ahí toda la asignatura, desde ese día, desde el primer día que él dijo eso, desde ese día, ese profesor siguió las 4 conferencias que no tenían nada que ver con el Antiguo Testamento. Tenía que ver más bien con los 4 temperamentos. De ahí todo el tiempo que colérico, que sanguíneo, flemático y melancólico. Entonces, el profe se pasó el resto de los días dando la conferencia dirigida a enseñar sobre los 4 temperamentos y no sobre el Antiguo Testamento. De ahí, como le dije, todo el tiempo se la pasó hablando de colérico, sanguíneo, flemático y melancólico, que Pedro era sanguíneo, que Juan era flemático o colérico, que Pablo era colérico, pero que el Espíritu Santo, ahí, una cosa rara. Hasta el 5.º día de la asignatura, porque cada alumno del seminario, que todos son pastores, tiene que hacer un devocional cada día, y a mí me tocó el viernes. Y al igual que el profesor, yo no hice devocional, más bien llevé una exposición acerca de cómo nace la idea de que los seres humanos disponemos de diferentes tipos de temperamento. Entonces, los demás me dijeron, ¿usted se aprovechó del devocional para predicar precisamente eso en contra del profesor? Y yo, no, en contra del profe no, en contra de la enseñanza. También él tenía que enseñar sobre el Antiguo Testamento y enseñó sobre los temperamentos. Entonces estamos empatados, 1-1. Entonces, en vez de hacer el devocional, más bien yo llevé una exposición acerca de cómo nace la idea de que los seres humanos disponemos de diferentes tipos de temperamento que nos diferencian los unos a los otros. No diga más, ay, yo tengo un temperamento. Es que yo tengo un temperamento. Eso son obras de la carne. Dice la Biblia en Gálatas, porque las obras de los temperamentos son de más. No, no justifique más. No justifique más su mal genio con temperamentos. La Biblia le llama obras de la carne, y eso es ser iracundo, por ejemplo. Entonces, yo me pasé el devocional más bien llevando esa conferencia, que la respuesta que está en la teoría de los 4 temperamentos básicos parte de una idea de que nuestra manera de ser depende de la idea de que el cuerpo está formada por 4 sustancias básicas llamadas humores. El hermano está de mal humor. Hay uno, no ha oído nunca que tal persona está de mal humor y que tal persona tiene un humor pésimo o está pesado del humor. Entonces esa es una teoría antigua, que estos 4 diferentes tipos de humores circulan por nuestro cuerpo. Y fue el médico Hipócrates, el médico griego Hipócrates, alrededor de los siglos 5 y 4 antes de nuestra era. Oiga, esto está mandado a recoger. Esta teoría es de palos, esta teoría es de madera. Ya esto está mandado a recoger. Hipócrates, en el siglo 4 y 5 antes de nuestra era, en la antigua Grecia, bueno, para Hipócrates, estos humores son los siguientes: sangre, elemento asociado al aire, y de ahí sacan el temperamento sanguíneo. El que tiene más de este elemento, supuestamente, según Hipócrates, en aquellos tiempos en su cuerpo, es más sanguíneo que los demás. Flema es uno de los humores, el elemento al cual relacionan con el agua y le asignan el temperamento flemático
bilis amarilla, que corresponde al elemento fuego, colérico, bilis negra, asociada a la tierra, melancólico. Entonces, el primero que dijo, con nuestros poderes reunidos, yo soy el capitán planeta, fue Hipócrates. Oiga, hermano, para este médico griego, los niveles y cantidad en los que están presentes los humores o cada uno de los humores en el cuerpo humano explican los estilos de personalidad y temperamento de este ser humano o del hombre, lo cual significa que observando las cantidades de esta sustancia en el cuerpo se podría saber el estilo de comportamiento de una persona, cómo expresan sus emociones, etcétera, etcétera. Pero la ciencia moderna, no estoy hablando ni siquiera de religión, no estoy hablando de fe, la ciencia moderna descubre que todo está compuesto por moléculas y átomos, electrones, protones, quarks, partículas y ahora la teoría de las cuerdas. La ciencia hoy ya ha verificado desde hace muchos años que el mundo está compuesto a la materia por átomos, moléculas y demás. Y también nosotros los seres humanos somos un 70 a un 80% de líquido, agua sobre todo. Entonces, no estamos compuestos por aire, fuego, tierra y bilis o flema. Y la psicología sabe que son muchos factores los que intervienen en la formación de la personalidad, por lo que hoy día no se considera una teoría válida la de los temperamentos, ni para la ciencia, ni para la psicología, ni la psicología siquiera, ni la ciencia aceptan hoy la teoría de los temperamentos como formación de la personalidad. Hoy día no se considera una teoría válida. Entonces, no es una teoría ni siquiera un método científico, pero las iglesias y los pastores lo enseñan en los seminarios al capitán planeta. Entonces, póngase a pensar usted que su profesor profesional, como le gusta la medicina y la ciencia, se pase 4 días de una asignatura hablando sobre los temperamentos cuando no es un método aprobado ni siquiera por la psicología ni por la ciencia, pero sí la enseñan y sí la usan los pastores en sus prédicas. Aunque pueda ser inspirador ver nuestra propia personalidad reflejada en alguno de los temperamentos, se parece a los símbolos del zodiaco. Géminis, eres atento, eres alegre, eres Virgo, Cáncer, te quedan 3 meses. Entonces, aunque pueda parecer inspirador ver nuestra personalidad reflejada en uno de estos temperamentos, es muy posible que parte del interés que nos produzca este sencillo sistema de clasificación se deba al efecto Forer. Otro día se los explico qué es el efecto Forer. En otras palabras, es como que cuando usted mira lo que dice en el símbolo zodiacal, parece que nos sirve todo. Todo nos puede servir a todos. Me sirve algo de Génesis, me sirve algo de Virgo, me sirve algo de... Y también hay un eneagrama de la personalidad que habla sobre esto. Después vamos a hacer un video sobre eso, ¿sí? Es obvio que desde ahí en adelante saqué baja nota en esa asignatura, de ahí en adelante. Esto lo cuento con respeto porque en todas las áreas de su vida, este profesor, pastor, médico, director de seminario, era una excelente persona. Era una excelente persona, pero yo les cuento la verdad. El profe murió de cáncer el año pasado, antepasado. Bueno, un evento gigantesco, cristiano, un evento gigante, alabanza moderna. Van congregaciones, van delegaciones de todo ese departamento o estado, un congreso enorme, en un lugar bonito, grande, alabanza moderna, humo, luces, jóvenes saltando, saltos, características de una alabanza juvenil en ese evento. Uno de los conferencistas del evento, un pastor psicólogo de profesión, máster y iba en vías de doctorado. Creo que estaba haciendo el doctorado, algo así entendí de lo que dijo. Comenzó una conferencia, un taller para pastores y con palabras técnicas de la profesión, palabras técnicas de la psicología. Él comenzó a enseñar a los pastores cómo trazar el ministerio o servicio, pero desde el punto de vista de la psicología o usando psicología para enseñar sobre cómo deberían trazar su ministerio o cómo debería ser el servicio de los pastores. Y al final de la conferencia explicó que él tenía su propio terapeuta. Bueno, muchos pastores en ese lugar de iglesias pequeñas de los campos y oye al principal, uno de los principales líderes de esa denominación,
diciendo que él tiene su propio terapeuta en el cual él invertía buen dinero mensual, porque eso no es gratis. Oiga esto, para así poder sacar las cosas de adentro, dijo él, antes que a futuro salieran de peor forma. Bueno, y hasta aquí mi última interacción con la psicología es mirar varios estudios por internet, videos de psicólogos cristianos que defienden la psicología cristiana y predicadores que no aceptan la psicología cristiana. Yo entiendo que los psicólogos defiendan la psicología, porque si no, ¿cómo comen? ¿Cómo hacen para comer si no defendieran la psicología? Bueno, traté de contar mis experiencias de choque con la psicología y los psicólogos positivas y negativas en mi vida de fe, sin decir qué pienso todavía de esto, sin juzgar si está bien o mal. Ahora comenzaremos a exponer el tema hasta donde nos alcance el tiempo sobre la psicología versus el cristianismo y también en contraposición de la fe o la gracia.